Hemos preparado un informe especial con lo que bien denomina el título Un flagelo para nuestra sociedad. Vamos a hablar de la Argentina, vamos a hablar de lo que muchos no hablan. Vamos a hacer referencia y vamos a inmiscuirnos en una realidad que es parte nuestra y que lamentablemente debería dolernos y deberíamos visibilizarlo mucho más de lo que ocurre. Más allá de lo cultural, más allá de la realidad de pobreza de algunos lugares de la Argentina, hay que mostrarlo y hay que plantearse si queremos seguir viviendo en esas situaciones. Más allá de que culturalmente pasen los años y esto siga, porque hay que tener en cuenta que hay leyes de por medio. Y en muchos casos las leyes no se cumplen. Hacemos referencia al trabajo infantil. Familias enteras que trabajan en los herbatales de Misiones, que se llegan ellos y sus hijos, que muy chiquitos, inclusive ya desde los 5 años, casi jugando, pero trabajando, con una extensión de horas importantes, con condiciones de vida paupérrimas realmente, tienen que comenzar la tarea del trabajo, literalmente, para ayudar a la familia y entre todos poder llevar el pan a su casa. ¿Cuál es esta realidad? Bueno, lo primero que queremos presentarte es a una referente muy importante de una ONG que se llama Patricio Campo y es la presidenta de la ONG Un Sueño para Misiones, que tienen una lucha propuesta que es lograr erradicar en algún momento esta situación que viven y que está totalmente naturalizada en Misiones. Te pido que prestes atención a esta primera parte de la nota. Y la verdad que es una realidad que se repite en Misiones, o sea, hace más de 100 años que los tareferos, que son los que cosechan la yerba mate, son las familias más pobres de esta provincia, que son los que tienen que llevar a sus hijos, porque como cobran por lo que, o sea, por la cantidad, ¿no? Porque es a destajo, la yerba, la cosecha de la yerba, o sea, se ven hasta obligados a llevar a sus familias completas dentro de los yerbales, ¿no? Y lo más grave es qué consumimos, ¿no? Sí. ¿Qué consumimos y qué hay detrás de lo que nosotros consumimos? Yo creo que ese es el punto clave hoy, ¿no? Y el punto de inflexión donde decimos, detrás de algo que consumimos nosotros, hay trabajo infantil, hay pobreza extrema, hay trabajo en negro. Y es una locura que algo que fue declarado nacional, que tiene que representar lo mejor de los argentinos, hoy tenga este flagelo detrás. El tema del ciclo de la cosecha de la yerba mate es así, son familias que se levantan, ejemplo, 4 de la mañana, depende de la distancia donde vivan, pasa un camión donde lleva a toda la familia arriba del camión, obviamente va juntando a todos los tareferos en las postas donde están y los llevan al yerbal. Ahí pueden estar, depende de la distancia, una semana, 15 días o un mes. Están dentro del yerbal, arman sus lonas como pueden, porque no son ni carpas. Ahí adentro se le vende la mercadería, que hasta un 40% más caro. O sea, los tareferos vienen a sus casas y le quedan debiendo al contratista, que es el que contrata a los tareferos, ¿no? Cuando están adentro, bueno, o sea, ahí hay de todos, hay víboras, hay arañas, duermen, arman con tacuaras, como unas camas, y ahí ponen el pedazo de colchón, porque no es ni colchón, lo que tienen. Dentro de ese yerbal comen reviro, que es una comida típica nuestra, que es una harina, no es otra cosa que una harina con agua y sal, ¿no es cierto? Y esa es la alimentación, obviamente eso no es una alimentación, ¿no? Y bueno, y esas son las formas, y ahí comienzan a trabajar muy temprano. Las edades donde empiezan a trabajar los chicos es de 5 a 13 años, esas son las edades. Se le paga por tonelada, estaba el precio a 1.000 pesos, 1.100 pesos la última vez, pero la verdad que no, tampoco cumplen eso los contratistas. Los contratistas lo llevan por determinada plata, y como estas familias o estos padres tareferos es lo único que conocen, tampoco pueden negarse a ir muchas veces. ¿Por qué? Porque no conocen otra vida, no conocen otra realidad. Fueron tareferos desde niños. Esto no es inocente. Cuando vos tenés a una población sometida a la pobreza, sometida a la explotación, a ese niño que comienza a trabajar, o sea, que no le das oportunidad al padre, que tenga un sueldo digno como corresponde, ¿no? O una vivienda digna, que tenga acceso al agua potable, que tenga acceso a la educación, ese niño se ve privado de esos derechos. Y mañana, como él lo único que conoce
es ir a la cosecha de la yerba mate, va a volver a repetir la historia. Entonces el día de mañana se asegura la mano de obra barata, se asegura la explotación de estos chicos, que mañana van a ser adultos sin oportunidades y sin posibilidades. Es un círculo de pobreza que es muy difícil salir. Esa es la realidad y bien lo explicaba alguien que está consustanciada, que teníamos contacto directamente desde Misiones. Por allí teníamos algunas imágenes de un documental que preparó la televisión española para mostrar lo que pasa en la Argentina. Asombrados ellos con esta situación que nosotros estamos viviendo. Ya vamos a mostrarte algunas placas con algunos números que van a sorprenderte. Pero me quería quedar con algunos extractos de la nota que por ahí parte quizás no han salido. La forma en que viven. Durante 15 días están levantando la cosecha. No viven ni siquiera en carpa la mayoría. Van, se tiran una lona entre un par de árboles para cuando llueve, toman agua de algún arroyo cercano o si no de pozo, y el alimento, lo que comen, se lo vende el mismo productor, aquel que lleva la cuadrilla de trabajadores, se lo vende a la familia. ¿Y sabes qué? Se lo vende más caro. ¿Sabes cuánta plata en promedio se llevan? Bueno, ahí explicaba lo que paga la tonelada. Pero más o menos, después de los 15 días en donde han tenido que vivir, tomando agua de pozo o de río, prácticamente a la intemperie, sin luz, en condiciones terribles, durante 15 días, en muchos casos a la casa solamente se llevan 3.000 pesos. Por ahí, si el trabajo es mayor o han tenido suerte con el tiempo, pueden llevarse algo más. Pero lo que nos decía en la nota también era ese número, 3.000 pesos la familia. Sí, escuchaste bien. Cuando vuelven, los chicos tratan de retomar el colegio. En la mayoría de los casos, terminan dejando, porque empieza un nivel de repitencia por la cantidad de faltas que tienen y terminan en ese círculo en donde los chicos se van haciendo grandes, tienen familia y no pueden salir del yerbatal, de esa realidad que les toca vivir. Vamos a ir con algunas placas para que entrar en contexto de esta realidad, que es nuestra, es de los argentinos, porque por allí nos preocupa, y está bien que nos preocupe en la mirada del mundo frente a un partido de fútbol y lo que sucedió en el último fin de semana. Pero esto también lo mira el mundo y también debemos mirarlo nosotros porque es parte de la Argentina. Trabajo infantil. Miremos la placa. Comienzan a trabajar entre los 5 y los 13 años. Le pagan alrededor de 1.000 pesos por tonelada de yerba mate. Esto es lo que juntan entre toda la familia. La mayoría de ellos no tiene acceso a la educación. Yo hablaba con la representante de esta ONG y me decía, las familias son numerosas en muchos casos, porque yo hablaba de una familia tipo, digo, normalmente la familia tipo no, la familia tipo para ellos son familias numerosas con muchos hijos. La mayoría no tiene acceso a la educación por esto que te estoy contando, por este círculo en donde durante 15 días están en el yerbatal, no pudieron estudiar, volvieron, repitieron de años, terminan dejando. Según datos de la Universidad Nacional de Misiones, 25.000 personas que trabajan actualmente en la cosecha de yerba mate están directamente bajo la línea de pobreza. ¿Sí? Trabajan a destajo 12, 15 horas, pero están bajo la línea de pobreza. ¿Tenemos otra placa? Vamos a insistir. Trabajo infantil. Seguimos hablando del trabajo infantil en la Argentina, porque recordemos que no es solamente los yerbatales. Tenemos las tabacaleras que también generan trabajo infantil y también hay trabajo infantil en las grandes urbes. Más de 700.000 niños, ¿escuchaste bien? Más de 700.000 niños de entre 5 y 16 años están trabajando hoy en el país. En promedio comienzan a trabajar a los 11 años. Pero hay chicos también, como explicábamos, que comienzan tan solo con 5 añitos. Según datos de la encuesta de actividad de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Trabajo, trabajan en promedio más de 10 horas semanales. Rápidamente vamos a ir a la otra placa, porque queremos mostrarte algo más. Trabajos infantiles, los principales rubros. Tareas domésticas intensas. Más de 330.000 chicos en tareas domésticas, en casas de familia. Actividades económicas para el mercado, 285.000 chicos. Trabajo para el autoconsumo, más de 215.000 chicos. Estos son números reales, fríos pero duros. Quiero ir con una placa más y ya vamos a ir con la placa de la ley, ¿eh? Sí. Quedan 2 placas, después estaremos con la placa de la ley. Vamos con la placa. Perfecto, ahí estamos con la placa. Esto también es parte de la realidad. 26% de los niños que trabajan lo hacen en el área metropolitana de Buenos Aires. El 74% es en el resto del país. 26% en el Gran Buenos Aires. El otro 74%, 7 de cada 10 chicos que trabajan
pertenecen al interior del interior. Vamos a ir con la última placa porque hay que tener en cuenta algo. Hay leyes, ¿sí? El tema es, ¿se respetan? Vamos con la placa de la ley. A ver, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? La ley es la 26.390, que prohíbe el trabajo de menores de 16 años y señala que solo pueden hacerlo si se trata de jornadas no mayores de 6 horas. Así como que las tareas no impliquen un riesgo, que no se realicen en horario nocturno, que el salario sea igual al de un adulto en igual tarea y que además cuente con la autorización de los padres ante la Dirección Provincial de Trabajo. La autorización del gobierno prevista por la ley 26.390 no se entrega a aquellos chicos que no están en la escuela. Recién te decíamos, la situación de abandono en las escuelas es altísimo. No debería poder autorizarse a ningún chico que no esté estudiando la posibilidad de que trabaje. Eso dice la ley. ¿Cuántos la cumplen? Ahora vamos a hablar del otro. Vamos a hablar de lo que afecta a un chico. La psiquis de un chico, de un nene que debería estar jugando de 5 años, de un nene de 6, de 7 que debería estar en la primaria y que sin embargo están trabajando a la par de sus padres. Hemos hablado con un especialista, hemos hablado con una psicóloga. Desde la Convención de los Derechos del Niño, por supuesto que el trabajo infantil está prohibido, más allá de la protección en general de los niños, de las niñas, de los adolescentes en un punto, están cuidados respecto de no equipararlos a un adulto, como que tienen derechos especiales por ser niños, porque hay una identidad que se está construyendo. En ese sentido, siempre es necesario que haya asimetría entre el adulto y el niño. Y por lo tanto, la cultura tiene que hacerles un espacio a donde exista la infancia, proveyéndolos de todo lo que necesita un niño para crecer, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista anímico, espiritual, vincular, familiar, etc. En ese sentido, el trabajo infantil es altamente perjudicial por lo irruptivo que tiene que ver con la infancia. Irrumpe en un proceso de construcción de identidad y de subjetividad en los que el chico, entre otros tantos males, no puede construirse a sí mismo en el sentido de reconocerse como niño, igual a sus compañeros, a sus amigos, diferente a los adultos, pero una de las consecuencias a nivel anímico es no solamente la irrupción de este proceso identitario, donde después repercute en el reconocimiento de quién soy, en el adolescente, en la adolescencia, sino que además hay una sensación de desprotección que ocasiona muchos problemas de tipo psicológicos, anímicos. Entonces, en ese sentido, si yo tuviera que sintetizar en qué influye el trabajo infantil, es en esto, porque irrumpe el proceso de progresivo de construcción de la subjetividad. Ojalá escucharan esto algunos políticos que tienen otro parecer y que dicen que el trabajo desde niños no le hace mal a nadie, que los mete en la cultura, bueno, barbaridades así como hemos escuchado en estos días también con respecto al trabajo en las tabacaleras. Bueno, decíamos, trabajo en los herbatales, trabajos en las tabacaleras, estos trabajos que están casi una cuestión cultural desde hace muchísimos años en diferentes lugares de nuestro país. Pero hemos hablado con la psicóloga y te pido que te tomes un minuto más para mirar la nota de otras nuevas formas de trabajo infantil. Nosotros siempre hemos trabajado haciendo foco a donde la población más explotada era la población más vulnerable, a donde los padres muchas veces los sacaban de la escuela para llevarlos a trabajar con ellos, los chicos que limpian vidrios, etcétera, etcétera. Pero se está descuidando en el contexto de una infancia que va desapareciendo como lugar social para crecer, un espacio que hace la cultura con todas las condiciones para que el chico crezca saludablemente,
que no se lo tiene en cuenta y que tiene que ver con clases medias y altas, ¿no? Hay una cantidad de factores que tienen que ver con la época, con aspectos que tienen que ver con marcas de la posmodernidad, con aspectos que tienen que ver con el concepto de felicidad en la época actual, que hace que haya una gran tentación en el terreno que ha desaparecido de la infancia para poner esos niños que son de clase media y alta para trabajar. Y yo distinguiría en esto que estoy diciendo dos tipos de trabajo. Un tipo de trabajo que tiene que ver con el espectáculo y con el modelaje en las niñas, que si bien siempre existió, pero en este momento se está acentuando mucho. Incluso en los programas, veo por ejemplo en los programas de actuación de canto en los chicos, por ejemplo hace unos años atrás no se veía que en esos mismos certámenes los chicos canten canciones que no eran infantiles. Hoy cantan tangos con letras que no son para niños, cantan reggaetón, o sea que no solamente están trabajando, sino que además los están poniendo en contacto con aspectos del adulto con los que el chico, para preservar su infancia, no puede estar. Nos preocupa mucho. Bien, tenemos una historia en primera persona. Lo vamos a presentar. Es estudiante de la Universidad Nacional de Villa María y tiene una experiencia de vida para contarnos relacionado con esto. Recordame tu nombre. Danielo. Daniel. Estás recibiéndote casi, o sea, por lo menos has terminado de cursar. Por lo menos cursar ya. Bien, ya no está voy este más. año. Ya terminamos. ¿Carrera sí. de? Contador público. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y esta realidad que vos me decís que la conocés porque sos misionense, sos de ahí, del lugar. Soy misionero, vine a estudiar acá a los 17 años. Ajá. Viví toda mi vida ahí hasta el momento de venir a estudiar. Vos sabés que quien me decía de la nota cuando estábamos armando el informe y la nota que teníamos también en el Centro Integrado de Medios y en particular en la radio, era el propio rector, Luis Negretti, que está consustanciado con la vida de mucho del alumnado, ¿no? Y sabía de tu vida también y me decía, mira, esta es una nota para hacer porque uno puede hablar muchas veces de lo que te cuentan, pero la realidad vivida en primera persona es estar ahí. ¿Qué particularidad tiene tu vida en la cual conoces de lo que se vive en los herbatales? Bueno, particularmente yo vengo de familia de agricultores. Mi padre ya viene de mis abuelos. Con mi padre, mi familia nos dedicamos a la producción de yerba, también en menor escala al té, que a lo mejor no es muy conocido. Ajá. Pero sí, desde chico y hasta que vine a estudiar, Sí. siempre estuve en la familia y trabajamos el tema de la yerba. Claro, me decías fuera de cámara que hay dos realidades. Aquellos grandes productores herbatales en donde buscan gente en cantidades, generan cuadrillas y se vive esta realidad. Y después están las pymes, los más chicos, que entiendo que los comprende a ustedes, en donde el trabajo lo hace directamente la familia. Así es. ¿A vos te ha tocado, digamos, estar compartiendo trabajo con tu familia? Sí. Eso creo que en mi zona es lo más habitual, porque las parcelas están divididas en pequeñas hectáreas. Ajá. Cada productor tiene un promedio entre 5, 10, 20. Produce la yerba y en la medida de lo posible con la familia la cosecha. Ajá. En la medida que eso no sea posible por la cantidad, entonces ahí sí contratan gente, por lo general un tercero, que es el intermediario entre los tareferos y el productor. En tu caso lo hacían a nivel familiar. ¿Es Sí. duro el trabajo? Sí, es complicado porque es a la intemperie, es muy forzoso, tenés que trabajar todo el día, desde que sale el sol hasta que aguantes el calor, después Ajá. ir a tu casa y volver. Es básicamente
Es todo el día. todo el día, sí. Yo hablaba con la gente de la ONG, Profesionales. dice, depende del lugar a donde viven, pero arrancan con el día, digamos, Sí. desde que se ve hasta que oscurece. Sí, de hecho, en Misiones en verano ya se empieza a ver como a las 5:30 y se levantan cuando está oscuro y comen y ya se van al campo. Ajá. Es así. Bien, en esta experiencia que vos tenías, que evidentemente no es exactamente la misma que la de estas familias, la de estos chicos, porque tu papá te ha generado la posibilidad de que pudieras estudiar, hiciste primaria, secundaria y hoy estás terminando tu carrera universitaria. Te tocó otra realidad, ¿verdad? Pero ¿te ha tocado ver chicos, me imagino que estando en Misiones, de que han tenido que ir dejando de estudiar frente a esto en momentos de cosechas, perdían clases? ¿Cómo lo manejabas vos? Sí, bueno, en mi caso particular, todos los hermanos somos una familia numerosa. ¿Cuántos son? 7. Siete. Hermanos. Ajá. Todos fuimos a la escuela, nos tomamos mediodía para ir a la escuela y estudiar. Ajá. Y en la medida de lo posible ayudábamos en la casa o en el campo algunas horas, dependiendo Ujú. la jornada que teníamos en la escuela. Bien, pero no perdían la jornada escolar. No, Claro. nosotros no. Ahora se sabe que estos Pero- chicos en su mayoría cuando se suben a la Sí. cuadrilla viven en el campo, ¿o no? Viven en el campo prácticamente. Ujú. Y sí, conozco familias enteras que nunca han ido a la escuela. A veces los maestros o autoridades lo van a buscar, pero es como algo que no lo pueden sostener en el tiempo. Van una semana y después Ajá. de eso... se Así que vuelven esos al chicos campo. entran, bueno, vemos las imágenes ahí, claro, el peso de esas bolsas seguramente. Ahora, lo que vos me estás diciendo, claro, esos chicos entran dentro de un círculo que es muy difícil de salir, porque si vamos a decir, no logran tener formación, no saben, la mayoría no deben saber ni leer ni escribir, no tienen primaria, no tienen acceso, no se le abre otro abanico que seguir trabajando. Por ahí, en conversaciones, escuchaba una nota de la televisión española que le preguntaban cuál era su sueño y uno de los chicos decía, seguir trabajando, seguir trabajando. Esa pero está naturalizado Sí. así. En los últimos años pudo haber un pequeño cambio, se podía ver un pequeño cambio, ahora creo que la situación pero un poco, pero sí, el mayor problema empieza por la educación, porque por lo general los padres tampoco no tienen ni siquiera la primaria terminada y tampoco tienen esa posibilidad de que todos los hijos vayan a estudiar o tampoco viene el beneficio, porque todo lo que viven es lo que viven en el campo y en el trabajo. Ujú. No conocen Ustedes, más. me decís, 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Vos sos de los primeros en que estás en carrera de recibirte? ¿Tenés no. más chicos, más grandes? Tengo una hermana y un hermano que ya están recibidos, uno que trabaja con mi padre, que ya es más grande que yo, 2 hermanos más que estudian en la universidad y una pequeñita que empezó el jardín. Ajá. Un poco ¿Volvés cada tanto a Misiones? Sí, cada Sí. 6 meses Ajá. o dependiendo la actividad académica que tengo, me tomo el tiempo para ir a visitar a la familia. Hoy casi sos, por la cantidad de años que tenés acá, sos casi un villamarense Sí, más. sí, soy más de acá que... Es muy distinta. Es muy distinta. Sí, me doy cuenta cuando vuelvo. A lo mejor cuando estoy acá no la percibo porque ya hace mucho tiempo que estoy. Ujú. Pero sí es totalmente distinto, más el ámbito rural en Misiones es muy distinto, es más muy sacrificado. Muy sacrificado. Y lo que dicen es que la mayoría de los que trabajan están por debajo de la línea de pobreza. Sí, prácticamente no tienen planificada su vida. Ponen toda su vida en el campo, en el día, lo que pueden hacer y no saben qué puede pasar mañana. Te recibís, ¿qué vas a hacer? ¿Volvés? No lo sabes. ¿Qué pregunta te sé. hice? ¿Te veo con una duda? No, la idea en el mediano plazo es volver, Ajá. o quizás en el corto, Sí. depende de cómo termine acá. Ajá. Pero la idea era trabajar un poco y con un poco más de conocimiento a volver, pero sí, en algún momento Sí. volver a la casa. ¿Hubieras podido formarte si no hubieras tenido la oportunidad de, digo, porque de todas maneras debe haber un gasto por parte de tus Sí. padres para Sí. mandarte tantos años acá, pero bueno, la formación es gratuita en la universidad pública. ¿Hubieras podido transformarte en un profesional de no ser por la universidad pública? Creo que no.
Yo vine acá por una beca, en realidad. Ajá. Esa fue mi oportunidad. Esta fue tu oportunidad. De salir. Sí, desde la universidad, Sí. Universidad Nacional, y un club acá en Villa María, el Club es Argentino de Servicio. Ajá. Bueno, me mandaron esta beca, en realidad fue para otro alumno, no se pudo dar y me la dieron a Mirá lo mí. que fue tu así que destino. Porque si no, no estoy pensabas acá. vos por ahí No. venir, seguir la carrera, transformarte en un profesional que seguramente te cambiará la vida. historia. Lo importante de la universidad pública, que siempre lo estamos resaltando, ¿no? De que La si verdad no, que sí. por allí hubiera sido mucho más difícil. Y hay que ver si se lograba, o por ahí te encontraba en Misiones siguiendo codo a codo con tu padre en los Cervatales. Seguramente que sí. Y también encontré a gente muy buena que me ayudó, la verdad que más allá de lo que recibí de la universidad y de la gente del club, mucha gente que me apoyó como si fuera mi segunda familia. Ajá. Te Y encontraste. eso es muy, muy confortante para mí, saber que tengo otra familia acá. Ajá. digamos. ¿Tu papá, tu familia sigue allí y sigue en esas condiciones trabajando? ¿Tu papá, no sé qué edad tendrá, pero sigue poniendo el lomo, digamos, Sí. al trabajo en el Cervatal? Sí, mi papá todavía sí, Sí. porque además tengo hermanos más chicos que estudian. Y sigue poniendo el lomo para sigue cubrirles trabajando la carrera. todavía. Bien, bien. Así que bueno, pero me imagino el orgullo que debe ser para Sí, él saber que estás la verdad. a punto de recibirte, las cosas que le estarán pasando, ¿no? Alegría. Y en quiere eso. que vuelva. Y quiere que vuelvas. Sí, espera que termine a Sí. a volver y compartir con ellos y emprender algún proyecto juntos. Gracias por haber compartido este No, por momento, favor. porque tiene que ver con tu intimidad, con la intimidad de la familia, y por ahí no es fácil, pero me parece que sirve para otros que están mirando y entender que por ahí las oportunidades aparecen, que lamentablemente son los menos los que tienen esa oportunidad. Pero bueno, digo, frente al circuito del que estábamos hablando, has tenido la oportunidad, la has aprovechado, te transformarás en profesional y bueno, veremos si te depara Misiones o te quedás por acá. Ahí, está por verse, la verdad. Bueno, muchas gracias Gracias a por vos haber venido. y por compartir este tema No, por favor. con todos los Por favor. oyentes.